Hermanos, mis hermanos, muy buenos días y bienvenidos a nuestra reflexión diaria. Hoy es ya miércoles. Estamos en el miércoles de la primera semana de Cuaresma. Vamos a dar lectura a, a la primera lectura que es del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 10. Vino la palabra del Señor a Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona ahí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive. Se levantó del trono, dejó el manto y se vistió de sayal y se sentó en tierra y mandó proclamar a Nínive, en nombre suyo y del gobierno, que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasteen ni beban. Vístanse de sayal hombres y animales, invoquen con ahínco a Dios, conviértanse cada cual de su mala vida y de las injusticias cometidas. Quién sabe si Dios se arrepentiría y nos dará respiro, si aplacará el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios sus obras y cómo se convertían de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con la que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta historia de Nínive y de Jonás es tal vez muy conocida por todos nosotros. Mis hermanos, aquí vemos que la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias y graves. Por ejemplo, cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, que ya somos unas personas ya de una edad entre, pues, de 15 a más años, y los padres nos dicen: no vayas ahí, no vayas acá, déjate de hacer esto, no te juntes con esas personas, te va a ir mal, mira, apórtate bien en el trabajo para que tú quedes bien, compórtate bien en la escuela y no andes tú, mintiendo, siempre sé honesto. Bueno, muchas cosas nos indican nuestros padres de no hacer y de hacer. Pero vamos a enfocarnos en la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. A la jovencita le dicen: no andes, estás muy jovencita para que tengas novio. ¿Qué es eso de tener novio a los 14 años? Bueno, pues no hacen caso y la jovencita sale embarazada. El jovencito de 15, 16 años también le dice: mira, no te juntes con esos malvivientes, son una pandilla y te van a causar problemas. Pero no obedeció. ¿Y qué pasó? Vinieron los problemas. Desobediencia trae graves consecuencias. Eso le pasó a Jonás. ¿Por qué? Porque él desobedeció a Dios. Y nosotros, si desobedecemos a Dios, podemos perdernos la gran oportunidad de llegar al reino de los cielos, digámoslo de esta manera, ¿verdad? De disfrutar de la vida eterna. Jonás desobedeció a Dios, quien le había encomendado que se fuera por la ciudad de Nínive y proclamara la palabra de Dios. Específicamente le dijo: dile a los ciudadanos de Nínive que su desobediencia y sus maldades han llegado hasta conmigo y yo voy a destruir la ciudad si no se arrepienten y se convierten. Jonás le dijo: está bien, y se fue, pero no se fue a la ciudad de Nínive. Le dio la vuelta y se fue a una ciudad de Tarsis, a donde llegó en un barco. Cuando iba en el barco, junto con los otros marineros y el capitán, etcétera,
Se desata una tormenta fuerte de vientos y de mucha agua. El barco comienza a querer zozobrar. Los vientos estaban huracanados, las olas medían varios metros de altura. Los marineros pues se desconciertan, les entra el temor y dicen, ¿qué fue lo que ha ocasionado que el mar se enfurezca? ¿Ok? ¿Cómo podremos nosotros calmar esta tempestad? Entonces se pusieron ellos a aclamar a su Dios para que calmara la tormenta. Mientras ellos hacían todo esto, Jonás, que se había ido hacia el sótano, por así decirlo, del barco, estaba dormido. Ahí lo encuentra el capitán y le dice, ¿y tú qué estás haciendo ahí dormido? ¿Qué no te importa que zozobremos, que perezcamos? Levántate y aclama a tu Dios para que ojalá y se calme esta tormenta. ¿Ok? Mis hermanos, los marineros le preguntaron a Jonás, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué Dios aclamas? Jonás les contesta, yo soy hebreo y temo a el Señor Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra firme. Los marineros le dijeron, entonces podría ser que por tu culpa esté pasando esto. Jonás les dice, por mi culpa y por mi desobediencia estamos pasando por esto. ¿Y qué podemos hacer? Le dicen los marineros. Jonás les responde, tómenme y arrójenme al mar y la tormenta se calmará. Los marineros se entristecieron porque no querían matarlo, pero sin embargo, después de unos minutos, llegaron a la conclusión de que sería lo mejor. Y le pidieron a sus dioses, apiádate de nosotros y no tomes su muerte en cuenta. Lo tomaron y lo arrojaron al mar. De inmediato se calmó la tormenta. Llega un pez gigantesco y se traga a Jonás, quien estuvo en el estómago de este pez por 3 días y 3 noches. Consecuencias de la desobediencia. En la lectura que acabamos de leer hoy, dice que Jonás ya le hizo caso a Dios y hizo lo que Dios le había pedido. Pregonar, decirle a la gente de Nínive, la ciudad más grande, la capital más grande en esos tiempos, que caminando tardaríamos aproximadamente 3 días para cruzarla. Nínive, Jonás pasó todo un día hablándole a la gente, diciéndole lo que Dios le había pedido, arrepiéntanse, si no, esta ciudad, Nínive, será destruida. Estas palabras llegaron a la gente comenzó a hacerle caso a Jonás y también llegaron las palabras hasta con el rey, quien decidió también estar en ayuno, en penitencia y bañarse de sayal. Y además firmó un decreto que decía, de mi parte y por parte del gobierno, desde hoy todos los animales del campo, hombres, mujeres, niños, todos vamos a ayunar y vamos a bañarnos de sayate. Vamos a hacer penitencia y vamos a arrepentirnos de nuestras maldades para ver si Dios se apiada de nosotros y no pereceremos. Dios vio el arrepentimiento de estas personas de la ciudad Nínive y desistió de su idea de destruir la ciudad
y se salvaron miles y miles de personas gracias a la obediencia. Gracias a la obediencia de Jonás a Dios y de los pobladores de Nínive a Jonás. La obediencia trae buenos resultados cuando se hacen las cosas basadas en Dios, cuando se tiene fe. Jonás tuvo fe, sabía que lo que él había escuchado era la palabra de Dios. Nosotros, al obedecer a Dios, podemos también tener los mismos resultados, salvar almas. Quizás no tengamos la posibilidad de salvar toda una ciudad, pero vamos a decir que nuestra ciudad es nuestra casa. Obedeciendo a Dios podemos salvar a nuestra familia. Aquellos que ya están perdiéndose, se están entregando al maligno y están desobedeciendo a Dios, nosotros podemos salvarlos, siendo obedientes a Dios. No hay nada que nos importe más, aparte de Dios, que nuestros seres queridos. Y desafortunadamente, a muchos los tenemos enfermos, acostados ya en unas camas en los hospitales, conectados a las máquinas. A otros los tenemos ya divorciándose, separándose. A otros están en la drogadicción, en la pornografía. Todos tenemos familiares, conocidos, que están por el camino incorrecto. Hoy se nos pide, en la primera lectura de Jonás 3, 1, 10, que recapacitemos, que nos arrepintamos de nuestras maldades, de nuestros pecados, y que le hagamos caso a Dios para que no llegue la destrucción. Amén. Amén. Si Dios no lo permite, hasta mañana.